Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Roberto Martínez Valla. Venimos a presentar el tema de estimación y tamaño de fuerza. Ahorita me salto las definiciones porque esas pues ya las tenemos, ya las conocemos. Así que nos saltamos directamente al ejercicio. Y tenemos que, nos dice que el Genesis Institution realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 127 nacieron niños. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer como primera, nos dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de los niños nacidos de los padres que usaron el método XORT? Aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es dividir los números de niños que nacieron entre los bebés de padres, que viene siendo 127 entre 152, que nos da esto, 0.8355 o 8.355 millonésimas. Y eso, para calcular el porcentaje, nada más lo dividimos entre 100. No, pero lo multiplicamos entre 100. Pequeñas fallas técnicas. Y lo que nos da como resultado que viene siendo 83.55% de la estimación puntual de la población nacidos de los padres que usan el método XORT. 85%. Después nos dice que utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XORT. Aquí tenemos que abrir el Minitab. Así que ok, ya estamos aquí en Minitab. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es ir en estadísticas básicas y elegir en una proporción. Aquí pues seleccionamos datos resumidos, ponemos el número de eventos, que pues viene siendo los niños que nacieron, que fueron 127, y número de ensayos, que viene siendo 152, que fueron los niños los bebés de padres. Aquí pues no le ponemos nada. Aquí nosotros debemos de comprobar que tenga el nivel de confianza del 95%, que pues ahí lo tienen. Le damos a aceptar, y nos muestra esta tablita que dice que nos muestra nuestro número de evento, y la muestra pues que viene siendo 8.355 millonésimas. También tenemos nuestro intervalo de confianza del 95%, que viene siendo de 7.680 millonésimas y 8.900 millonésimas igual, entre esos dos. Ahora para el punto C, que lo que nos pide es el punto 3, que nos dice, el punto 3, calcula el margen de error que corresponde al nivel de confianza del número del 95. Aquí lo que tenemos que hacer igual es en Minitab. Aquí nosotros lo tenemos que ir a estadísticas básicas, estadísticas, potencia y tamaño de muestra, y simple estimación. Estimación, tenemos el control de confianza. Sí, pues viene siendo en estadísticas, potencia de muestra, tamaño de muestra para estimación. Aquí en parámetro pues lo estamos calculando la proporción.
la proporción viene siendo el primer dato que calculamos, que viene siendo 84, bueno, punto 8, para resumir un poquito, y que sea un poquito más exactos los datos. Aquí estimar tamaños de muestra. Vamos a estimar margen de error. Tamaño de muestra, pues viene siendo que viene siendo 152. Aquí lo ponemos 152 y confirmamos que el nivel de confianza sea de 95. Le damos a aceptar y pues aquí es lo que nos da. Nos indica el tamaño de la muestra 152 y nos dice que el margen de error límite inferior viene siendo de 0.72.496 y como límite superior viene siendo 0.0604.304 milésimas. Así que ahora nos vamos al siguiente punto que nos dice, y el punto E pues nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Así que pues aquí nos vamos otra vez a Minitab. Y bueno, aquí en Minitab pues nos vamos a ir a la misma función que utilizamos hace ratito, así que para eso nada más le damos control E y listo. Aquí pues eso lo dejamos igual, proporción. Aquí pues valor de planificación igual a la proporción de 0.8 y estimación de muestras, la seleccionamos en vez de estimación de márgenes de error, estimar tamaños de muestra. Aquí pues como nos dice el problema, nos tenemos que ponerle un margen de error del 2%, que pues viene siendo 0.2. Y nada más confirmamos que tengamos el nivel de confianza del 95 y le damos a aceptar. Ok, y pues ya rectificando el intervalo de confianza, damos a aceptar y aceptar. Aquí nos dice que pues para el contexto de una población de éxito del 85% en margen del 2% a un nivel de confianza del 99%, pues nuestro tamaño, un margen de error del 0.2, nuestro tamaño de muestra debería ser de 27. Y este vendría siendo todo de este tema. Así que vamos con el que sigue, que viene siendo el siguiente tema: estimaciones y tamaño de muestra. Igual pues ya tenemos más o menos el conocimiento de a ver, viene siendo el primer tema nos dice el problema: han muerto personas en accidentes en vacaciones y aviones debido al uso de una estimación no obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales en muestra aleatoria simple, número de datos 40 y x 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos hombres tiene una desviación estándar dada por 0.26 libras. Aquí nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres, construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres y calcular el tamaño de muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 a nivel de confianza de 95%. Ok, para el primero es... Ok, aquí en mi tab nosotros vamos a tener que ir a estadísticas básicas, y en la opción que dice Z de una muestra le vamos a aceptar y aquí la dejamos tal cual. Le damos en datos resumidos, perdón,
Y el tamaño de muestra pues viene siendo el número de datos, que viene siendo 40. Y nuestra medida de la muestra, que viene siendo 172.55. Aquí nuestra desviación estándar conocida pues la dejamos en 26, que pues la que nos indica el problema. En opciones pues nosotros tenemos que tener un nivel de confianza del 95%, que pues ya lo da automáticamente Minitab, por lo que le damos a aceptar y aceptar. Aquí nosotros interpretamos como que nuestro muestreo, nuestra media va a estar dentro de estos dos intervalos, que viene siendo 164.49 y 180.61. De nuestro muestreo de 95% de confianza, nuestra media va a estar entre estos dos intervalos. Así que vamos al siguiente problema, que pues nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para el peso de medio de todos los hombres. Ok, para el siguiente problema pues nada más nos vamos en estadísticas básicas, estadísticas, en potencia y tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra para estimación. Aquí pues como vamos a calcular vamos a poner, bueno, aquí ya lo tenemos como media normal, que pues lo que vamos a calcular ahorita. Nuestra desviación estándar pues viene siendo lo que nos dice aquí. El problema que es de 26. Aquí cuando nosotros no tenemos el número de datos pues viene siendo utilizamos el margen de error, que viene siendo el 5%, pues, y caso contrario, si tenemos el número de confianza, pues ponemos el número de datos, el margen de error. Y así que pues ponemos el margen de error, en este caso, ya que no tenemos los datos, y le ponemos que viene siendo pues 5. Aquí pues nosotros sabemos que el nivel de confianza es 95, y pues como ya tenemos, se puede le podemos suponer que la desviación estándar de la población se conoce, ya que pues lo tenemos que es de 26, y le damos a aceptar. Aquí tenemos como parámetro pues que es viene siendo la media, distribución normal, desviación estándar 26, que viene siendo el valor de la población, nivel de confianza 95%, como lo acabamos de decir. Y dentro de este contexto pues tenemos que el tamaño de la muestra viene siendo 5, y el margen de error viene siendo 22.78. Ok, así que nos vamos al siguiente ejercicio. Este nos dice que pues ejercicio de conteo de glóbulos rojos de sangre, que se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral viene siendo 4.63, y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos viene siendo de 0.54. Aquí nos pide calcular la mejor estimación puntual de la medida del conteo de glóbulos rojos de adultos. También construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Y como último, pues calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Entonces vamos a Minitab. Ok, entonces para este ejercicio lo que nos pide, tenemos que ir en estadísticas básicas otra vez, z de una muestra. Aquí pues el tamaño de la muestra viene siendo 50, nuestra media viene siendo 4.63, y nuestra desviación estándar poblacional, bueno, desviación nuestra estándar conocida viene siendo 0.64. Aquí nosotros no realizamos prueba de hipótesis, así que, y como nos pide una desviación estándar del 99%, y aquí automáticamente nos da 95, pues nada más la cambiamos. Y damos a aceptar y aceptar. Y pues tenemos que nuestro intervalo de confianza con 99% para población,
con un estándar conocido de 0.64 viene estando dentro de 4.3969 millonésimas y 4.8639 milésimas. Ok, aquí para el inciso C pues viene siendo más o menos similar al programa anterior. Así que pues nada más nos vemos en estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí pues como parámetro viene siendo todavía media normal. Nada, solamente que aquí nos indica el problema que desviación estándar viene siendo 0.54. Bueno, aquí. Y el tamaño de la muestra de márgenes de error viene siendo el 0.25. Aquí también cabe recalcar que nos indica un intervalo de confianza, nos está pidiendo un intervalo de confianza de 99. Y pues ya cambiando el intervalo de confianza, pues ya le damos a aceptar y nos da pues los datos que tenemos como parámetro media, distribución normal, distribución estándar. Pone dentro de este contexto de distribución estándar es 0.54, que viene siendo el valor de población, con un nivel de confianza del 99%, nos da que, y con el margen de error del 0.25, nos indica que el tamaño de la muestra debe ser del 31. De 31 si se desea tener un margen de error pues del 0.25. Así que pues le seguimos con el siguiente tema, que viene siendo estimaciones y tamaño de la muestra, que viene como definición. Pues cuando se desconoce se utiliza la distribución de t de estudiante en vez de distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes, teniendo que la media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución t de estudiante desarrollada por William Gossett, que era un empleado de la cervecería, y Guinness Brewery, que necesitaba una distribución que se pudiera utilizar como muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. Los grados de libertad por un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas distinciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de exámenes con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles, y pues aquí tenemos que grados de libertad es igual a n menos un número de datos menos 1. Y pues nos vamos al problema que dice ejemplo, peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluyen los pesos en libras de las basuras echadas proveniente de una muestra de 62 hogares. Aquí nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares y calcular el tamaño de la muestra necesaria, si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.35 libras a un nivel de confianza del 95%. Así que pues abrimos el Minitab y ok, una vez aquí nos vamos a estadísticas básicas y te demuestra te de una muestra, perdón. Aquí pues como nosotros tenemos los datos en una columna, seleccionamos esa opción. Los datos resumidos viene siendo para cuando no lo tengamos en una sola columna. Así que pues seleccionamos la columna, doble clic, y aquí pues nos está pidiendo un intervalo de confianza del 95%, que pues por lo general ya viene como predeterminado, por lo cual le damos a aceptar. Y aquí pues también nos vemos que tenemos el número de datos que viene siendo 62. Aquí pues nos indica la media, pues como nos dice el primer ejercicio, el primer inciso, que pues calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura ya por los hogares. Pues aquí mismo nos lo viene dando, que viene siendo el 27.44 que eso viene siendo la respuesta del primer inciso. También nos dice que tiene una desviación estándar del 12.46 con un error estándar de la media de 1.58.
Entonces tenemos que dentro de nuestro índice de 95% para apuración, viene estando dentro del 24.28 y 30.60 dentro de esos dos intervalos. Que pues estos vienen, que pues el 24.20 en nuestros intervalos de 24.28 y 30.60 pues viene siendo la respuesta del segundo inciso, que pues nos pide construir un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada, que pues viene siendo esto. Ok, y para el inciso, inciso C, que pues lo que nos pide es calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%, teniendo que la desviación estándar de la población viene siendo de 13.65 libras y en un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí nos vamos a Meetup, estadísticas, en potencia y tamaño de la muestra, y seleccionamos la opción de tamaño de la muestra para estimación. Aquí en el parámetro pues nos está pidiendo desviación estándar, que viene siendo de 13.65. Aquí pues como no tenemos datos, le damos en margen de error para el intervalo de confianza, que viene siendo del 3. Aquí pues nos está pidiendo un nivel de confianza de 95, porque pues ese ya así se deja, pues viene predeterminado, y damos a aceptar. Entonces tenemos que dentro del contexto de un parámetro de desviación estándar con una desviación estándar de 13.35, un nivel de confianza del 95%, para tener un margen de error del 3 necesitamos tener un tamaño de la muestra de 60. Y pues esa viene siendo la respuesta del inciso C. Entonces vamos al siguiente tema. Bueno, al siguiente ejercicio más bien. Que esto nos dice ejercicio pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Aquí lo que nos pide es calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer, y calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Así que pues para esto nos vamos a Minitab. Ok, una vez aquí pues es más o menos similar a los anteriores. Ok, aquí pues en el responder el inciso B pues nos respondes el inciso A. Así que pues viene siendo más o menos lo mismo. Nos vamos a estadísticas básicas de una muestra, y aquí como no tenemos los datos en una columna le damos en datos resumidos. Aquí el ejercicio nos dice que el tamaño de la muestra viene siendo de 186, que la media de muestra viene siendo 13.03 y una desviación estándar de 696 con un intervalo de confianza de 95%. Aquí nada más le vamos a aceptar, y tenemos que con un número de datos de 186 tenemos una media de 13, que pues viene siendo la respuesta del primer inciso, con una desviación estándar de 696. Con esto tenemos que el error estándar de la media viene siendo de 51, y pues dentro de estos datos dentro de nuestro índice de confianza del 95% pues viene dentro de estos dos intervalos, que viene siendo menos 87.7 y 113.7, que pues viene siendo la respuesta de la segunda del inciso B. Ok, entonces aquí para responder el inciso C, que nos pide calcular el tamaño de la masa necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de la población de 465 gramos y en un intervalo de confianza del 95%. Entonces en nos vamos en estadísticas, potencia y tamaño de muestra y tamaño de la muestra para estimación. Aquí pues nos pide desviación estándar como parámetro, así que seleccionamos eso mismo y pues aquí nos pide una desviación estándar de 465, así que es lo que ponemos. Aquí como no tenemos el número de datos, nada más le damos en margen de error de confianza, que viene siendo de 10 y con un intervalo de confianza de 95%.
pero pues como se nos va como predeterminado, vamos a aceptar. Y tenemos que dentro de ese contexto, para tener un margen de error del 10, nuestro tamaño de muestra debe ser de 4336, que viene siendo la respuesta del inciso C. Así que nos vamos con eso terminamos este tema y nos vamos al siguiente. Ok, el siguiente tema viene siendo estimaciones y tamaño de la muestra. Aquí tenemos como definición que la distribución de la probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para estimar una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Tenemos que la formulita viene siendo de grados de libertad de igual a número de datos menos 1. Aquí tenemos las propiedades de la distribución chi cuadrada viene siendo 1. La distribución chi cuadrada no es simétrica a diferencia de la distribución normal y t de estudiante. Esta está conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. 2. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. Y 3. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por la fórmula anterior dicha, que viene siendo n número de datos menos 1. Conforme aumenta el número de datos de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Y definiciones. La varianza muestral del C cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de C cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a ser que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse para como una estimación puntual de aun cuando es una estimación sesgada. Tenemos que si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar ese como una estimación de razonablemente bueno. Aunque esa es una estimación de sesgada, se usa con una frecuencia como una estimación puntual cero. Ok, el primer ejercicio nos dice ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Aquí nos pide utilizar las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Aquí el primer inciso nos pide calcular la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de calificaciones de crédito. Y el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Y pues aquí nos viene un tab y lo abrimos. Ok, aquí para resolver este problema pues es similar a los ejercicios anteriores que hemos hecho el tema anterior. Aquí pues como el inciso dice, el inciso A dice calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito, y el inciso B construir el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de calificaciones de las calificaciones de crédito. Pues desde el inciso B podemos sacar el inciso A. Así que para esto nos vamos a estadística básica, le damos en Z de una varianza. Aquí pues como tenemos datos en una columna, pues lo seleccionamos y nos piden un nivel de confianza de 95% que pues ya viene por default. Listo, ahora sí, y le damos a aceptar. Entonces aquí ¿qué es lo que tenemos? El número de datos que viene siendo de 100, nuestra desviación estándar, que es lo que nos piden en el primer inciso, es de 92.2, teniendo una varianza del 8502. Aquí pues nos dice un intervalo de confianza de 95% usando Bonnet, que viene siendo de 81.2 y 106.8 entre estos dos intervalos, y el índice de confianza de 95% para usando chi cuadrada, que viene siendo el 81.0 y 107.1, que pues aquí
para interpretar esto, pues nosotros debemos de tener en cuenta de que es no el 95% de nuestro intervalo de confianza no va a estar dentro de dentro de estos dos intervalos de 81.0 y 107, sino que de los 100 datos, de los números de datos que vienen siendo 100, nosotros vamos a sacar el 95% y dentro de eso vamos a, a calcular, ok. Entonces, para el siguiente problema, el inciso C, que nos dice que calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza de 95. Esto igual que el tema anterior, vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para la estimación. Aquí pues nos pide desviación estándar, así que seleccionamos eso con una desviación estándar de una desviación estándar, ¿sí?, de 75. Y desviación estándar, y como nos pide nosotros no tenemos número de datos, tenemos el margen de error que pues viene siendo de 10, es lo que tenemos que poner, 10, y recordando que nos pide un intervalo de confianza, un nivel de confianza del 95%, pero pues se viene por default, así que pues ya nada más rectificamos y damos a aceptar. Entonces tenemos que para tener un margen de error del 10%, nosotros tenemos que tener un tamaño de la muestra de 140, que pues viene siendo lo que nos pide el inciso C, que viene siendo la respuesta. Entonces nos vamos para el siguiente ejercicio, que dice: ejercicio consumo de energía en una casa. Utilice las cantidades muestrales de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar en todas las cantidades de consumo de energía. Nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de consumo de energía. También nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de consumo de energía y calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%, que pues se soluciona similar al problema anterior. Así que abrimos el Minitab que viene anexado y ok, aquí si su solución es similar, vamos a estadísticas básicas y una varianza. Aquí pues como nosotros tenemos intervalo en columnas, tenemos la información en columnas, pues vamos a seleccionar la columna 3, que viene siendo el consumo de kilowatts, porque pues es lo que nos está pidiendo. Aquí inciso B pues nos está pidiendo un intervalo de confianza, un nivel de confianza 95, que pues es el que ya viene por default, y le damos a aceptar. Entonces tenemos pues un número de datos que viene siendo el 48, teniendo una desviación estándar de 692, que es lo que nos pide el inciso A, teniendo una variancia de 439.021, y pues aquí pues tenemos en cuenta el intervalo de confianza 95 para usando chi cuadrada, que viene siendo desde 536 a 867, que viene siendo el intervalo. Eso dentro de estos intervalos, que es donde va a estar. Ok, entonces para el siguiente problema, para el siguiente inciso, que nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts, a un nivel de confianza del 90%, del 10%, una desviación estándar de 250 y nivel de confianza del 90%. Entonces vamos a estadísticas, en potencia y tamaño de la muestra, seleccionamos la opción de tamaño de la muestra para estimación. Aquí pues vamos a seleccionar desviación estándar, que pues ya como mencioné, la desviación estándar es de 250 y con un nivel de confianza de 90, igual con márgenes de error, y el nivel de confianza pues 95, y le damos a aceptar.
A ver, aquí me equivoqué. A ver, eliminamos. Damos otra vez estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación, aquí estamos bien. El parámetro sigue siendo desviación estándar es 250, con margen de error de 10%, y nos pide un nivel de confianza de 90. No, en este caso no es de 95, sino de 90. Entonces la vamos a aceptar. Y tenemos que, para tener un margen de error del 10%, nuestro tamaño de muestra debe ser de 921. En este caso y con este contexto de distribución estándar 250, nivel de confianza de 90, ese viene siendo el resultado. Y ese será todo en este tema, así que vamos al siguiente. Aquí empezamos en un nuevo tema que viene siendo prueba de hipótesis. ¿Qué viene siendo? Vamos a ver viendo las definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población, o una prueba de hipótesis, o prueba de significancia, que viene siendo un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de la propiedad de una población. El regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, entonces concluimos que probablemente el supuesto no es incorrecto. Aquí tenemos que la hipótesis nula, detonada como H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción, media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera, y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. Y la hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. En la hipótesis alternativa, que viene siendo la segunda, detonada como H1 o HA, que viene siendo la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, que viene siendo menor que, mayor a, o bien diferente, distinto. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Aquí tenemos métodos de pruebas de hipótesis, que viene siendo 1, la región crítica o región de rechazo, que viene siendo el conjunto de todos los valores estadísticos de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia detonado con alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera de que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de prueba de hipótesis, aquí tenemos dos, que viene siendo un valor crítico, es cualquier valor que se separa de la región crítica, que es donde rechazamos la hipótesis nula. De los valores de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia de alfa. El valor P o valor P de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico. Este valor P, pues, su uso ha ido en aumento, ya que favorecido a los software como Minitab, que es el que estamos usando, o que se usó en esta materia. Okay. Los tipos de prueba de hipótesis tenemos tres, que viene siendo prueba de dos colas, que es la región crítica que se encuentra en dos regiones, colas extremas bajo la curva. Aquí tenemos que el signo usado en H1 viene siendo diferente, y pues que viene indicado por la área asombrada, igual en las tres. Aquí otra viene siendo la prueba de cola izquierda,
que es la región crítica que se encuentra en la región extrema izquierda bajo la curva, como aparece aquí, que el signo usado en H1 viene siendo, tenemos que si H1 es menor que prueba de la cola izquierda. Prueba de la cola derecha viene siendo la región crítica que se encuentra en la región extrema bajo la extrema derecha bajo la curva, que viene siendo que el signo usado en este caso viene siendo mayor a. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Viene siendo 1, se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por el medio del método del valor de P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. Sin embargo, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza en intervalo de confianza. El método de valor P, si el valor P es igual a alfa, rechaza la hipótesis nula. Si el valor P es mayor a alfa, no rechaza la hipótesis nula. Aquí tenemos un pequeño diagrama que pues nos puede indicar esto mismo. Inicio. Nos dice, la información original contiene la condición de la igualdad. En caso de que sí, la afirmación original contiene la igualdad. Si rechaza la hipótesis nula, si sí la rechaza, pues planteamiento de la conclusión final dice que existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la información de la afirmación original, que este viene siendo el caso en que se rechaza la afirmación original. Si no la rechaza, entonces no existe evidencia que justifique el rechazo de la afirmación original. Aquí también tenemos que el original contiene condición igualada. Si no la contiene, la afirmación original la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en H1. Se rechaza el H nula, hipótesis nula, si sí. Si la rechaza, los datos muestrales sustentan la afirmación afirmación original, que este viene siendo este es el único caso en que se sustenta la afirmación original. Si no la rechaza, si no se rechaza la hipótesis nula, entonces no existe muestra suficiente para sustentar la afirmación original. Aquí tenemos errores en la prueba de hipótesis. Error tipo 1, que viene siendo el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Eso es muy importante. Error tipo 2, el error de no rechazar de la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo de beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. También tenemos que la potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Entonces se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa del valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Terminando esto y entrando en contexto en este tema, pues nos dirigimos a resolver los siguientes ejercicios. Comenzando, prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto a una proporción. Aquí tenemos como objetivo someter una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que viene siendo: cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones.
y que en 1686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia de 0,01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Para esto nos vamos a tener que ir a Minitab. Ok, para resolver este ejercicio en Minitab vamos a estadísticas, estadística básica y una proporción. Aquí pues como no tenemos una tabla de datos, pues vamos a estar todos resumidos. Nuestro número de eventos viene siendo pues las bombas no precisas, y nuestro número de encero pues viene siendo el número de bombas precisas y las no precisas. Pues se tendría que hacer una suma nada más. 1299, que viene siendo el número de eventos, y es el 1299 le sumamos las 5686 bombas que eran precisas. El resultado nos da 6985, que es la cantidad total de bombas. 85. Aquí, como nosotros estamos realizando una hipótesis, aquí si la realizamos, le damos un link. Y proporción hipotética le damos que nos dice que es de menos del 20%. Así que le ponemos 0.20, que es lo que viene siendo. Aquí en nuestro nivel de confianza nos dice el problema que tiene un nivel de significancia de 0,01, pero pues eso obviamente no es, porque no nos va a dejar. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es estarle al 100% ese 0,01, que viene siendo el 1%, lo que nos da un nivel de significante de confianza del 99%. Aquí en este caso, como menciona el problema, que es de menos del 20%, lo que tenemos que poner es una hipótesis alterna donde indique proporción menor que la proporción hipotética. Y método, pues aquí lo dejamos ahí como está y damos a aceptar. Entonces aquí tenemos que el número de evento y la muestra P, que viene siendo de 185.970 millonésimas, con un límite superior del 99% para P, que viene siendo de 197.049 millonésimas. Aquí tenemos que la hipótesis nula viene siendo P igual a 0.2 y la hipótesis alternativa viene siendo P menor que 0.2, con un valor de P de 2 centésimas, de 2 milésimas, perdón. Lo que nos indica que, y pues esto nos indica, en el caso de que nosotros pues, aquí tenemos el valor de P que es de 0.002 o 2 milésimas, que viene siendo menor a 0.01, que viene siendo nuestro nivel de significancia, pues tenemos suficiente prueba para se tiene suficiente información para rechazar la hipótesis nula y aprobar la hipótesis alternativa. O sea, un modo de sustentar esto pues es usando el asistente, y pues le damos asistente, prueba de hipótesis y porcentaje de defectuosos para una muestra. Aquí en elementos de número total de eventos probados, que viene siendo 6.985, que pues fue la suma de las bombas precisas e imprecisas. Número total de eventos probados. No, perdón, viene esto viendo por acá. Número total viene siendo este. Y este viene siendo 1999, que son las bombas imprecisas. Y número total de objetos defectuosos. Y pues aquí nuestro objetivo viene siendo el 20%. Y pues aquí lo que nosotros nos pide calcular es que sea menor a que 20, el 20%. Nuestro nivel de significancia, pues así lo dejamos en el 0.05 y le damos a aceptar.
No. Si se tiene que modificar el nivel de significancia a 0,01, que pues es el que nos indica el problema. Y le damos en aceptar. Okay, aquí no me estaba dejando porque me había equivocado. Aquí pues nada más nombre de elementos probados, pues bombas, número total de elementos probados y defectuosos. Entonces le damos a aceptar. Aquí nos muestra que porcentaje de defecto menor que 20%. Nos indica que sí, ya que pues hay prueba suficiente para aceptar esto. También nos indica el límite superior del 99% para el porcentaje de defectuosos. Está todo el intervalo por debajo del objetivo. Aquí nos indica que sí. Sí. Estadística, número total de aprobados, defectuosos, objetivo 20. Aquí comentarios, pues tenemos que usted puede concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que 20% en el nivel de eficacia de 0,01 o el índice de confianza cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectuosos a partir de los datos de la muestra. Podemos tener la seguridad de que del 99% de que el porcentaje de defectuosos verdadero es menor que 19.70. Y pues aquí igual tenemos para alfa 0,01 y también demuestra 6985 cuál es la probabilidad de detectar un problema, una diferencia que viene siendo potencia, diferencia, va. Y al final pues nos indica, lo confirmamos lo que ya vimos, que es la muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje de defectuosos y el objetivo. Y eso será todo por ese problema, así que nos vamos al siguiente. Y esta nos dice, ejercicio de detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos de experimento realizados por investigadores, utiliza un nivel de significancia de 0,5 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Aquí vemos Minitab. Aquí ya para hacerlo un poquito más dinámico nos vamos a hacer directamente desde el asistente. Igual le damos prueba de hipótesis, porcentaje de defectuosos. Aquí le meto de prueba, pues es nada más el nombre. El número total de datos probados pues fueron 98. El defectuoso fueron 74. El objetivo pues nos está indicando una prueba de 0,80 del 80%, pues 0,80. Esto nos está diciendo que sea menor que, así que lo ponemos y dejamos el nivel de significancia del 0,05, ya que es el que nos está pidiendo aquí. Nos damos a aceptar y nos dice que el porcentaje de defectuosos elementos no es significativamente menor que el objetivo de P, que viene siendo 0,05. Aquí comentarios nos dice que no existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que el 0,8% en el nivel de significancia de 0,05. El índice de confianza cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectuosos a partir de los datos que demuestra usted para tener una seguridad del 95% de que el porcentaje de defectuosos verdadero es menor de 82%. Aquí nos dice que el tamaño de la muestra, aunque usted desea determinar si el porcentaje de defectuosos es menor que el objetivo, los datos sugieren que realmente es mayor que el 80%. No es común que el resultado de la prueba de significancia sea significativo en la dirección mayor que cuando se elige la comparación opuesta. A ver, aquí creo que está un poquito mal. Creo que lo hice mal. Voy a rectificar nada más. Bueno, no está todo bien ingresado, así que pues eso fue el resultado correcto.
Entonces nos vamos al siguiente problema, que nos dice que, esto viene siendo el tema de prueba de una afirmación respecto de una media con alfa conocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con alfa conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Como requisitos, pues tenemos que tener conocimiento de teta, de alfa, perdón, tamaño de la muestra de números mayor que 30, el tamaño de la muestra n datos que sea menor de 30. Si los datos cumplen la condición de normalidad con la condición de normalidad. Aquí tenemos el primer ejemplo que viene siendo barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. Número de datos 40 y X 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de alfa igual 26 libras. Utiliza estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166 libras, .3, que 166.3 libras, que era la recomendación del peso M0404 del National Transport and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0,05 y del método del valor P. Entonces para eso nos vamos a mirar. Ok, aquí para resolver esto nos vamos a estadísticas básicas, una proporción. Aquí como no tenemos datos en columnas, damos datos resumidos. El número de ventas pues viene siendo viene siendo 40. El número de ensayos vienen siendo 172, vienen siendo las piezas en libras. Aquí pues realizar la prueba de hipótesis, la seleccionamos y nos indica que una prueba de hipótesis del 26. Aquí en opciones damos un nivel de confianza, como nos está indicando aquí en el ejercicio que utilice un nivel de significancia de 0.05, entonces eso se lo restamos, el 5 se lo restamos al 100%, lo que nos deja con un nivel de confianza de 95%. No, perdón, aquí me había equivocado yo. Aquí le damos estadísticas básicas y vamos a Z de una muestra. Aquí igual pues no tenemos datos en columnas, datos resumidos, ponemos el tamaño de muestra que viene siendo 40 y la medida de la muestra que viene siendo 172.55. La desviación estándar conocida pues viene siendo de 26, que es la que nos indica el ejercicio. Aquí seleccionamos realizar por hipótesis, la media hipotética pues viene siendo de 166.3. Aquí en opciones, igual que el que comenté hace un momento, pues la nombre estamos, viene siendo 95, que pues viene la que está por default. Y pues aquí lo que nos indica. La hipótesis nula indica que es igual a 166.3 y la hipótesis alternativa indica que es diferente a 166.3. El valor z pues 1.22 y lo que importa el valor p que viene siendo 0.128, que es mayor al 0.05 que nos está diciendo el problema. Ok, aquí me regreso un momento, ya que me había equivocado, en vez de le había puesto media igual a, aquí era media mayor que media hipotética. Por lo que le vamos a aceptar y ya, ahora sí. Nos dice que hipótesis nula es igual a 166.3 y la hipótesis alternativa es mayor que 166.3.
Y pues igual, en todo caso, que viene siendo el valor P, viene siendo un mayor que el que nos indica el ejercicio, así que pues podemos decir, y pues esto nos dice que pues debe ser, pues uno le debe ser menor o igual que para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Eso es todo por este ejercicio, así que vamos al siguiente. Esto nos dice ejercicio de lata de coca. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de coca regular tiene un volumen de medio de 12.19 onzas. Supongo que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con media de 12 onzas como se afirma en la etiqueta. Entonces para eso abrimos un Minitab. Ok, aquí en Minitab nos vamos a estadística básica, Z de una muestra. Aquí igual, pues no tenemos columna, datos resumidos. El número de datos viene siendo 36. Media de la muestra nos indica que este es 12.19. La desviación estándar conocida pues viene siendo de 0.11. Lo que nos dice el problema. Aquí por realizar prueba de hipótesis que viene siendo de 12, que son las 12 onzas, que es lo que tiene acá, por lo que nos indica el problema. Aquí el nivel de confianza nos indica que es del 0.01%, que pues al restarnos que viene siendo el 1% y se lo restamos al 100%, pues nos queda con 99. Así que lo cambiamos, 99. Igual nos pide que que media es mayor que media hipotética, así que pues lo solucionamos. Vamos a aceptar y aceptar. Ok. Aquí nos indica un número de datos, media, que viene siendo 12.19, el valor estándar de la media, que viene siendo de 183 milésimas, límite superior del 99% para viene siendo de 12,2326 milésimas. Aquí podemos ver la hipótesis nula, que es igual a 12, hipótesis alternativa, que es mayor o menor que 12. Aquí con el valor Z nos dice que es de 10,36 centésimas y valor P nos indica un valor de 1. Lo que indica que no hay prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. Entonces, por eso es todo por este tema, así que vamos a ver. Ok, aquí nos dice objetivo: someter una prueba, una afirmación sobre una media poblacional cuando se conoce alfa mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de muestra de números y menor que 30, y tamaño de la muestra n mayor que 30 si los datos cumplen con la selección de la normalidad. Aquí tenemos el primer ejemplo axial de velocidad de California. Ejemplo acceso a velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 de Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.8 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según los datos de Seagalder. Utiliza un nivel de significancia de 0,5 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad permitida de 65 kilómetros. Entonces para eso abrimos el Minitab. Ok, aquí en Minitab damos estadística básica, Z de una muestra. Aquí pues ya sabemos, no tenemos los datos en columnas, damos en resumidos. Tamaño de muestra, tenemos que el tamaño de la muestra son de las 40. Velocidades, la media viene siendo de 68.4. La desviación conocida pues viene siendo de 5.7, que es lo que nos indica el problema. Aquí realizamos la prueba de hipótesis. La media hipotética viene siendo de 65. Aquí damos opciones. Aquí pues nos dice que tiene un intervalo de confianza de 0,05. Un nivel de significancia pero de 0.05. A lo cual, como ya vimos en los problemas anteriores, pues se lo restamos al 100%, lo que nos deja con el 95%, por lo que pues así lo dejamos, ya que es el que viene por default. Okay.
Aquí nos indica media de 68.400, error estándar de la media es de 901 milésimas, el índice de confianza de 95% viene siendo entre estos intervalos 66.134 y 70.166. Desviación estándar conocida, pues 5.7. Aquí tenemos que la hipótesis nula viene siendo igual a 65 y la hipótesis alternativa, a ver, creo que aquí me había equivocado, lo voy a volver a hacer. Estadística. Sí, aquí me hizo falta que era mayor que aceptar y ahora sí. Tenemos que el error estándar de la media viene siendo de 901 milésimas, la media viene siendo 68.400, el número de datos pues 40, el límite inferior del 95% viene siendo 66.918 milésimas. Tenemos que la hipótesis nula nos dice que es igual a 65 y la hipótesis alternativa dice que es mayor que 65. Y como ya sabemos, si P es menor que o menor o igual se debe rechazar cuando es igual que la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, ya que pues tenemos que valor P viene siendo ya que el nivel de significancia que no solo fue otorgado viene siendo mayor que el valor P que se nos dice aquí. Así que vamos al siguiente tema. Ok, una vez está en la Minitab, damos en estadística básica. Le damos Z de una muestra, datos resumidos. Tenemos que el tamaño de la muestra viene siendo de los 36 autos diferentes. En la medida de la muestra tenemos que viene siendo de que viene siendo de 778. Bueno, voy a rectificar eso. Ese dato. Ok, una vez en mi tab, vamos a estadísticas básicas. Z una muestra, datos resumidos. Aquí tenemos que un tamaño de muestra viene siendo los 36 autos distintos. La media de la muestra pues viene siendo de 7.78, que vienen siendo la desviación estándar conocida pues viene siendo la desviación estándar conocida pues viene siendo de 1.08. Aquí realizar prueba hipotética. La media hipotética pues viene siendo las 8.5 toneladas que se nos mencionan. Aquí damos que nivel de confianza pues viene siendo, nivel de significancia pues viene siendo 0.05, que pues ya sabemos que da como resultado 95 de nivel de confianza. Aquí nos está pidiendo que sea mayor que, así que bueno, sí, mayor que, menor que, así que seleccionamos aceptar y aceptar. Aquí tenemos que el límite superior del 95% para viene siendo 8.76 milésimas. El error estándar de la media viene siendo de 180 milésimas y la media viene siendo de 7.780 milésimas. Tenemos como hipótesis nula que es igual a 8.51 y la hipótesis alterna que viene siendo igual a mayor que 8.51.
tenemos el valor P de 0,00. Aquí pues podemos ver que no se tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Y con eso nos pasamos al siguiente tema. Ok, pues estoy diciendo por hipótesis, pero una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Tenemos como objetivo someter a prueba una afirmación respecto a una varianza estándar poblacional o de varianza poblacional de alfa al cuadrado, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: la muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal. Ejemplo: pulsos de hombres. Una muestra alternativa simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal de pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado de la desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0,05 para someter a la prueba de afirmación que los pulsos de hombre tienen una desviación estándar mayor de 10 latidos por minuto. Ok, aquí para resolver este problema, se lo quito. Vamos a estadística básica, una varianza. Aquí seleccionamos desviación estándar de la muestra, que es lo que vamos a ocupar. El tamaño de la muestra viene siendo desviación estándar, el tamaño de la muestra viene siendo de 40. La desviación estándar de la muestra pues viene siendo de 11.3, que es la información que nos dice la tabla. Aquí regresar prueba. Y desviación estándar, nada más le agregamos el valor de 10. En opciones, pues caso el mismo caso, nivel de significancia viene siendo de 5 décimas, 5 centésimos, por lo que porcentaje pues viene siendo el 5%. Y pues le dejamos el nivel de confianza tal cual y le damos a aceptar. Resolución normal. Aquí tenemos el índice de confianza 95% para alfa usando chi cuadrada, que viene siendo entre 9.3 y 14.5. Desviación estándar 11.3 y varianza de 128. Aquí también tenemos que la hipótesis nula es igual a 10. No, aquí me equivoqué. A ver. Opciones. Sí. Aquí el problema nos dice que tiene una desviación estándar mayor, por lo que se le pone aquí aceptar y ahora sí aceptar. Ok, trabajamos con esto. Tenemos un número de datos, desviación estándar de 11.3, varianza de 128, límite inferior del 95% para alfa usando chi cuadrada. Hipótesis nula tenemos que viene siendo igual a 10. Hipótesis alterna viene siendo alfa mayor que 10. Bueno, sí, alfa mayor que 10. Método chi cuadrada, estadística de prueba de 49.80 décimas y GLD de 39. También tenemos el valor P de 0,115 milésimas. Aquí, como nuestro valor de P es mayor que el número de significancia, si rechaza la hipótesis nula. También no hay prueba suficiente para rechazar la hipótesis alternativa. Ok, nos vamos al siguiente problema. Ok, siguiendo con el siguiente ejercicio, pues dice ejercicio de calificaciones en examen de estadística.
Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0,01 para someter a prueba la información de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. En ese caso, pues nos abrimos en Minitab. Nos vamos a abrir en Minitab. Ok, para este ejercicio igual vamos a hacer lo mismo. Estadística básica. Z de una muestra. Datos resumidos. Tamaño de muestra 27. Tamaño de muestra 27. Que viene siendo las calificaciones totales. La media de la muestra, que es lo que se nos indica, que viene siendo a ver, creo que aquí lo estoy haciendo mal. Ok, sí, lo estaba haciendo mal. Es en estadística básica, una proporción, datos resumidos, aquí seleccionamos. Número de eventos, pues seleccionamos nuevos eventos que fueron ensayos recibidos, 27. A ver, no sé si lo estaba haciendo bien. El número de ensayos pues viene siendo 14.1. Realizar para hipótesis, proporción hipotética viene siendo de 9.3. Opciones, aquí nos dice que tiene menos que, y nos indica que el nivel de significancia pues es del 1%, y como ya vimos en los problemas, nada más le restamos al 100% el 1 y nos queda 99. Y ya nada más vamos a aceptar. No, aquí no sé. Estadística, una varianza. Andar aquí era. Sí, me había equivocado. Desviación estándar de la muestra. Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra viene siendo 27. Desviación estándar viene siendo 14.1. Desviación estándar hipotética. Aquí el valor le agregamos valor de 9.3. Opciones, nivel de confianza, lo que acaba de mencionar, se queda 99. Aquí tenemos que nos está diciendo que tiene menos, así que le escalamos, aceptar y aceptar. Ahora sí, aquí tenemos el número de datos, desviación estándar, que es de 14.1, varianza de 199. Tenemos que el límite inferior de 99% para alfa usando chi cuadrado es del 10.6. Tenemos la hipótesis nula que viene siendo de 9.3, la hipótesis alterna que viene siendo de mayor que 9.3. La estadística de prueba viene siendo de 59.36. Esto sí no recuerdo qué significaba. Y tenemos que el valor de P es igual a 0. Por lo que entendemos que no hay prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula y no aceptar la hipótesis alternativa, ya que pues el valor de esto viene siendo mayor que el de nivel de significancia que se nos estaba otorgando al principio. Y eso vendría siendo todo por este tema. Así que